Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. A tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus
Muy buenos días, querida familia de fe. Un gran abrazo para todos allá en casa. Les invito a que me acompañen a hacer una oración para dar inicio a este tiempo hermoso donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Señor, te damos muchísimas gracias porque vos sos el Padre de misericordias, porque vos, Padre Celestial, nos acompañás con tus bendiciones cada mañana y nos acompañás durante la semana, Padre Celestial. Nos acompañás durante toda nuestra vida porque esa es tu promesa, permanecer con nosotros todos los días. Muchísimas gracias, Padre de Gloria, porque sin duda alguna nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido fortalecidos, nos hemos sentido, Padre Celestial, con la disposición también a buscarte en oración y a buscarte en nuestras vidas para glorificar tu nombre y saber, Padre Celestial, que vos, sin duda alguna, actuarás en nuestras vidas. En cualquiera sea la situación que estemos esperando, ya sea de trabajo, ya sea de proyectos, ya sea, Padre Celestial, en salud, ya sea, Padre Celestial, en nuestra vida espiritual, la dejamos en tus manos para que vos nos dirijas. Y ahora también, Señor, te pedimos que vos nos dirijas, Padre de Gloria, en este tiempo donde vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos estamos conscientes que en la vida podemos llegar a ofender a las personas, a herir a alguien, a causarle algún dolor. Creo que muchas veces lo hemos hecho, ¿no? A cometer errores en nuestras formas de relacionarnos con los demás. Cuando nosotros somos conscientes de eso, cuando el Espíritu de Dios también nos dice a nosotros, nos lleva a entender que hemos cometido un error, que hemos cometido un pecado, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que pedir disculpas, nos sumergimos en otra esfera que es esta de cómo pedir disculpas. En una investigación sobre pedir disculpas se encontraron varios elementos que eran importantes para que las personas entendieran que las disculpas eran sinceras. Primero, se dice que tenía que expresar arrepentimiento, que se vea que la persona está realmente arrepentida, ¿no? Segundo, explicar por qué sucedió el error, no justificarlo, sino tratar de ser fieles a lo que ocurrió para darle una solución. Tercero, reconocer nuestra responsabilidad en lo sucedido. Porque de alguna forma hay que entender que si bien es cierto, pueden haber algunos factores importantes que pudieron intervenir, también hay una responsabilidad personal. Y eso es importante en este aspecto. Número 4, prometer reparar la situación en la medida de lo posible, si es que así se puede dar, ¿no? Y número 5, pedir perdón, es decir, llegar al acuerdo mutuo de que esa situación está solucionada. ¿Por qué me acerco yo a estos aspectos de las disculpas, del perdón y estos elementos? Porque la vida siempre está inmersa en la posibilidad de tantas experiencias en el marco de las relaciones sociales, en el marco de las relaciones humanas, en el marco de las relaciones eclesiales también, intereclesiales. De ahí la importancia de capacitarnos en el buen manejo de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de nuestras reacciones y de nuestras decisiones para manejar nuestras relaciones también con los demás. Hoy seguimos en el sermón de la llanura, donde Jesús está instruyendo a sus discípulos sobre diversos temas de la vida cotidiana. Les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros hoy el siguiente tema: no juzguen y perdonen. No juzguen y perdonen es el tema de esta mañana. Y vamos a entrar a nuestro primer punto, que está justamente bajo esta primera parte de nuestro tema. No juzguen, que lo vamos a estar basando en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 37 al 38. Dice así en pantalla: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
Recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos en la predicación de traten bien a los demás y sean compasivos. Dijimos que el sermón del monte es justamente el sermón de la llanura, que Lucas en el sermón de la llanura hizo una especie de síntesis del sermón del monte que encontramos en Mateo. Pues bien, aquí el pasaje que acabamos de leer sigue siendo parte de este sermón de la llanura, y lo que Mateo 7, 1 al 2 formula como un solo mandamiento, aquí Lucas lo amplía a una serie de 4 que dicen, que justamente leímos: no juzguen, no condenen, perdonen y den. 2 en forma negativa, digamos formuladas en forma negativa, y 2 formuladas en forma positiva. No juzguen, no condenen, perdonen y den. ¿Sí? Si ustedes se fijan también, entonces estas palabras son importantes para entender. Hay varias en las cuales yo quisiera concentrarme. Por ejemplo, la palabra juzgar, que en este contexto no se refiere al ámbito jurídico. Hay que tratar de clarificar acerca de qué se refiere, en qué ámbito está elaborada la palabra, ¿no? Así es que no se refiere al ámbito jurídico en el que un juez pronuncia una sentencia, sino a esa inclinación que experimentamos los seres humanos a criticar y a encontrar defectos en el prójimo. Bueno, vamos a suponer algo. Supongamos que hablamos de la hermana Inés, ¿no? Entre comillas, porque no es un nombre, solo es un nombre que vamos a crear para una situación ficticia, ¿no? Supongamos que la hermana Inés se hizo un super peinado, ¿no? Para asistir a la reunión dominical. De hecho, previamente hizo un hashtag de super peinado, ¿no? Y lo publicó en redes. Bueno, esta hermana Inés llega a la reunión muy normal, donde se desarrolla todo con normalidad. Digo, el tiempo de adoración, el tiempo de predicación, todo se desarrolla con normalidad, donde la hermana Inés participa y se le ve comprometida con la adoración musical y atenta a la predicación. A la salida de todo el evento, siempre hay un tiempo social en el cual los miembros charlan en ciertos sectores del lugar, ¿no? Por un lado, en algún sector por allá en la esquina, se escucha a Ana y Juana que comentan: ¿viste qué lindo peinado el de Inés? Mientras que Pedro y Juan van caminando hacia la salida de la iglesia, que durante toda la reunión estuvieron totalmente desapercibidos, no se percataron de esta situación del peinado de Inés, ¿no? Mientras que en otra parte de la iglesia, ¿no? Carla y Carlos comentan: ¿viste el peinado de Inés? Se zarpó, ¿no? ¿No te parece? Como que no es el lugar para algo así. Como que la iglesia no es el lugar para algo así, comentan Carla y Carlos. Bueno, un caso hipotético solamente, ¿no? ¿Qué puede reflejar el último comentario del peinado de Inés sobre que hacen Carla y Carlos? Bueno, creo que puede reflejar que muchas veces tendemos a juzgar sin saber, sin conocer, a etiquetar también. De hecho, aquí no hemos mencionado ni siquiera edades, por ejemplo. Entonces, ¿en qué afectaría que Inés fuese una mujer de 50 años o de 70 años, por ejemplo, con ese peinado? ¿O en qué afectaría si Inés fuese una chica de 20, 25 años, ¿no? Así es que, ¿en qué afectaría si esta chica Inés es una mujer soltera, si es una mujer casada o si es una mujer viuda? ¿Cómo serían, cómo variarían nuestras percepciones de una situación tan sencilla como esta? Pero aquí pongan ustedes cualquier otra situación que se le venga a la mente. Hay un destacado psicólogo social llamado Gordon Allport, quien trabajó para la Universidad de Harvard y definió el prejuicio
como esto que ustedes ven en pantalla. El encasillamiento negativo que se hace en base a creencias adquiridas a través de personas y situaciones importantes en el desarrollo del individuo, especialmente durante la infancia y a través de la familia. Cuando alguna vez hemos hablado con la iglesia, en general o en particular, yo siempre menciono que para mí es vital este aspecto de la infancia y el paso por la familia. Los primeros años de familia son muy interesantes, muy importantes, que con el tiempo van quedando ocultos, pero que se internalizaron en nuestras vidas. Así es que si hay algo que resolver hoy, siempre vamos a tener, bueno, siempre, pero muchas veces vamos a tener que ver hacia el pasado, hacia esas primeras etapas de nuestra infancia, ¿no? Siguiendo con el artículo, se menciona que la funcionalidad de los prejuicios radica en que permiten en cierta manera simplificar el mundo, es decir, estamos expuestos a una gran cantidad de información que nos exige tomar de alguna forma decisiones de forma rápida en el trabajo, en el supermercado, en cualquier otro lado, ¿no? Sin permitirnos reflexionar sobre ello. Así es que categorizar a las personas en base a rasgos más llamativos, en vez de profundizar sobre cómo son realmente, evita el esfuerzo de tomarse el tiempo de conocer a las personas. Ojo que esto también puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir en los grupos, puede ocurrir en un ambiente familiar también, donde de alguna forma se incorporan nuevas personas, amigos. Así es que puede ocurrir en cualquier momento. Así es que, regresando a nuestro pasaje, creo que es importante este aspecto que sugiere la palabra de no juzgar. Y cuando nosotros no juzgamos, también se nos dice que nosotros no seremos juzgados. Y es importante que entendamos aquí que nuestro texto no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y en griego hay otra connotación en algunas palabras y en la construcción también de las frases en el griego. Porque no serán juzgados se denomina como un pasivo divino, es decir, que donde interviene la acción de Dios, donde básicamente se le atribuye a Dios este accionar. Así es que no juzgar al prójimo está bajo la acción misericordiosa que Dios nos tiene a nosotros, y que si nosotros no juzgamos, no seremos juzgados en ese sentido también. Creo que hay una gran profundidad en esto, siendo que somos tan tendientes a juzgar y a criticar. Dice el Evangelio de Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y creo que cuando nosotros hemos internalizado la misericordia en nuestras vidas, también vamos en el buen camino de poder juzgar cada vez menos a nuestros hermanos y hermanas. Llegamos entonces a nuestro segundo punto, que he titulado Perdonen, basado en Lucas 17:3-4. Perdonen. Dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Así es que vemos entonces aquí a Jesús previniendo a sus discípulos de un hecho inevitable en la vida cristiana, como lo son los tropiezos. En el griego se utiliza la palabra escándala o escándalos. Escándalo, de donde viene nuestra palabra escándalo.
Algunas versiones de Biblia también utilizan la palabra escándalo. Yo he escogido la palabra tropiezo porque creo que va más ajustada al contexto, y ya algunas versiones de Biblia traen la palabra tropiezo, ¿no? Así es que aquí Jesús es muy realista, es suficientemente realista para percatarse o para mostrar ante sus discípulos que las relaciones humanas pueden llegar en determinadas circunstancias a crear situaciones tan complejas, tan comprometidas, que incluso los mismos discípulos también pueden llegar a causar tropiezo a los demás. Creo que eso hay que reconocer. Aquí quiero hacer una pausa porque recuerdo un versículo en las cartas del apóstol Pablo en Romanos 12:3 justamente, muy interesante, que dice así, y vean ustedes en pantalla: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Partiendo de esto, creo que lo que Lucas sugiere aquí como cuidado en el Evangelio, y lo que Pablo menciona como moderación también de nuestro concepto de nosotros mismos, nos lleva a entender que todos los cristianos somos discípulos, que nadie es superior a nadie. De ahí la importancia de que como discípulos, como pastores, como líderes, nos acerquemos a los demás no desde los títulos, no desde mi ego, no desde mi jerarquía. Si bien es cierto, las comunidades cristianas nacientes del primer siglo, después de muchos años, comenzaron a establecer algunas jerarquías. Al inicio no fue así, eran todos iguales, todos eran discípulos, todos participaban de la mesa, todos participaban de la comunidad. De hecho, el intento de jerarquización en los discípulos, inclusive, que se presentó a través de la petición de la madre de Jacobo y de Juan, Jesús le responde. Vean lo que Jesús le responde en pantalla. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Otra de las características del cristiano, de la vida cristiana, es también saber perdonar, y más específicamente en el marco de las relaciones con otros discípulos, en la vida comunitaria, en la vida de iglesia. Si algo podemos ver en general del libro de Lucas, es que Lucas va a subrayar, y Dios ha llevado a Lucas a subrayar su misericordia sobre el pecado humano. Y Lucas lo traslada al plano de las relaciones humanas en el marco del perdón mutuo. Porque aquí habrá que responder una pregunta: ¿qué debe de hacer un discípulo frente a una ofensa que procede de su propio hermano o de su propia hermana? Jesús insiste en una amonestación al pecador que se le lleve a recapacitar sobre su ofensa, al arrepentimiento y a pedir perdón. Y hasta aquí muchos dirían amén, ¿no? Sin embargo, hay que parar por un momento y entender qué significa reprender en este contexto. Recordemos que nuestra Biblia no está escrita en español, está escrita el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo. En el Nuevo Testamento entonces tenemos que entender qué significa la palabra reprender en este contexto. Lucas emplea aquí la palabra epitemesón. Y ustedes dirán, ¿qué epitemesón? ¿Eso qué es? ¿Chino? No es chino, es griego. Y entonces tenemos que entender qué significa esa palabra en el contexto y en el marco del idioma que corresponde. Epitemesón es una palabra para designar reprensión. Y hasta ahí diríamos, se parece mucho a lo que hemos hablado de amonestación al pecador. Sí, pero es una reprensión franca, fraterna y abierta. Y esto rompe totalmente esta idea de ir
como muy combativos a solucionar un aspecto, ¿no? A solucionar un problema, ¿no? Reprensión franca, fraterna y abierta, pero al mismo tiempo delicada, que haga comprender al discípulo de su comportamiento, que su comportamiento no es el más adecuado. Entonces, no tiene el sentido de denigrar al ofensor ante terceros. No tiene ese sentido de hacerlo visible y público delante de todos para denigrarlo. Realmente es una cuestión más fraterna, más franca, más abierta, más pastoral, más tierna, más misericordiosa. Porque recuerdan que todo el contexto nos ha venido hablando acerca de la misericordia de Dios. Y no podemos desligar ese aspecto de esto también. Así es que hay algunos textos interesantes que también son parte del primer siglo y que nos ayudan a entender también esta idea de ser misericordiosos. Hay un texto que es el Testamento de Gad, que dice así, vean ustedes en pantalla: por tanto, dice, ámense mutuamente de corazón. Si uno te ofende, háblale en son de paz. Expulsa el veneno del odio y no guardes resentimiento en tu interior. Si él reconoce su pecado y se arrepiente, perdónale. Así es que también hay otros textos donde de alguna forma se evidencia esta búsqueda desde la espiritualidad y desde la fe en buscar el perdón mutuo dentro de las relaciones eclesiales y más extendidamente de las relaciones humanas. Así que el texto de Lucas entonces habla, a diferencia de Mateo 18:22, que habla solo del perdón. Lucas habla de perdonar 7 veces. Mateo dice que hay que perdonar 70 veces 7. Y el sentido no es un sentido literal, es decir, no tienes que multiplicar 70 veces 7 y esas son las que tenemos que perdonar. No, el sentido de ambos textos es el mismo, ¿no? El deber del perdón que no conoce límites algunos. Para finalizar, quisiera dejar con vos 2 aplicaciones en esta mañana. Primero, que el Hijo de Dios, que conoce mi corazón, que conoce mis intenciones, que conoce lo más profundo de mi ser, me invita a despojarme de esa actitud insana de juzgar, de buscar defectos en los demás. Y más peligroso aún, condenar a quienes Dios ha puesto a mi alrededor. Seamos pues hijos de la gracia, de la misericordia y del amor que Dios ha depositado en nuestros corazones, para que nuestras relaciones estén direccionadas a caminar con el otro en medio de sus errores y en medio de mis errores, pero que juntos podamos edificarnos mutuamente en amor. Segundo, que el Hijo de Dios, que conoce mis errores, que conoce mis pecados, que conoce mis derrotas, me desafía a entenderme en una dimensión cristiana y profundamente humana, tanto como cualquier otro de mis hermanos o de mis hermanas, y tener una actitud de perdón que incluya respuestas sabias y de cuidado hacia mi hermano, hacia mi hermana. También que conlleve una dignificación de la persona, que conlleve una dignificación del otro y que conlleve una dignificación propia. Porque esto es justo, crear un equilibrio de cuidado integral y mutuo como discípulas y como discípulos, como coherederos y como coherederas de la gracia en la igualdad del cuerpo de Cristo.